Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Un Mundo Raro y ya estamos aquí con nuestro invitado de hoy. Bueno, en realidad más bien el maestro del día de hoy, Humberto Ortiz. Hola Humberto, buenas noches, bienvenido a Un Mundo Raro, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por la invitación y gracias a todo tu público. No, al contrario, muchísimas gracias a ti, porque hoy nos vas a hablar de un tema importantísimo del que poco hablamos y del que poco sabemos, que es el de bueno, pues tenemos un gran Finanzas problema aquí con personales. las finanzas personales. ¿Cómo le hacemos para no gastar a lo güey? Que casi Claro. ni se nos da, ¿verdad? Entonces, bueno, pues Humberto, eres especialista en esto, así es que te dejo, es tu programa. Hola, gracias. Bueno, pues, primero que nada, pues gracias por la invitación y gracias a todos por estar sintonizando. Creo que hemos tenido por ahí ese problema en México, que a veces las finanzas, pues nosotros entendemos que las finanzas a veces son para personas ricas o personas millonarias o personas que tienen mucho dinero, ¿no? Y realmente ese concepto no es así. Las finanzas personales se pueden adaptar a cualquier presupuesto, en especial un presupuesto familiar, ¿no? Que en promedio en México, pues alguien gana dinero en un promedio de 10,000 hasta 15,000 pesos y ya de ahí para arriba, ¿no? Realmente muchos dicen, bueno, ¿cómo podemos tener un ahorro o cómo podemos mejorar nuestro ingreso familiar? Pues realmente hay muchas formas. Yo primero quiero empezar con una historia. Creo que todos entendemos un poco los temas más con una historia. La primera historia que quiero mencionarles es sobre, no sé si conozcan la película del señor Miyagi, la película de Karate Kid. No sé si ustedes vieron el señor Miyagi, pues cuando ya tiene una edad adulta, pues él básicamente se dedica a hacer sus bonsais y si se dan cuenta, pues tiene ahí muchísimos carros que a lo mejor él adquirió cuando pues, era más joven, ¿no? Y a lo mejor ahorita, pues, cuando él fue mayor, pues ya tiene una como estabilidad económica, ¿no? Y a veces en México pues no lo vemos de esa manera porque a veces decimos, bueno, ¿cómo podemos ahorrar para nuestra vejez? ¿No? A veces nada más nos enfocamos en la pensión que nos da el gobierno, a lo mejor por ahí que nos mantengan nuestros hijos y no pensamos en cómo nosotros podemos pues tener este patrimonio cuando seamos mayores. Bueno, este señor, pues ustedes saben, pues es japonés. Los japoneses tienen un método que se llama el método del 10%. ¿Qué es esto? Nosotros siempre tenemos ingresos desde que empezamos nuestra vida laboral, inclusive desde antes, a lo mejor desde que nuestros padres nos dan nuestra mesada, los padres nos dan nuestro gasto, a lo mejor para ir a la primaria, ir a la secundaria, ir a la preparatoria, ir a la universidad, pues nos dan ahí un gastito para nuestra torta, para nuestro pasaje, para cualquier. Desde que nosotros tenemos un ingreso, nosotros debemos de empezar a ahorrar un 10%. No me gusta usar la palabra ahorrar, me gusta más decir la palabra pagarnos a nosotros. Porque nosotros, bien, ¿quién es el que se para a las 5 de la mañana para irse al trabajo? ¿Quién es la que se para a las 5 de la mañana para irse a la escuela? ¿Quién es la que se para pues temprano para poder hacer las actividades? ¿Quién es la que se desvela estudiando? ¿Quién es la que se desvela trabajando? Soportando a nuestros jefes, ¿verdad? Pues nosotros. Entonces nosotros recibimos un pago, pero de ese pago nosotros merecemos tener un pago propio para nosotros y para eso va a ser el pago del 10%. Es decir, si nosotros ganamos 10,000 pesos al mes o 10,000 pesos al quincenales o lo que ganemos a la quincena o al mes, debemos nosotros pagarnos nuestro 10%. ¿No? En este caso, por ejemplo, de 10,000, pues serían 1,000 pesos. Esos 1,000 pesos es el pago que nosotros nos vamos a hacer, porque pues nosotros nos pagamos temprano. El otro 90% es lo que nosotros vamos a gastar para poder pagar a la persona que pues, hace nuestros zapatos, a ir a comprar nuestras cosas para ir a comer, a la persona que pues ahora sí que se para temprano y va a la central de abastos y se va al tianguis y empieza a vender sus verduras. Nosotros compramos las verduras, vamos a cualquier centro comercial a comprar.
Todo lo demás, el 90% se usa para todo eso. Dentro de ese 90%, a lo mejor podemos ahorrar un dinero. Pero es algo bien interesante que la gente a lo mejor no entiende, que nosotros vamos a guardar ese 10%. Ese 10% es nuestro pago para nosotros mismos. Como ustedes saben, por ejemplo, las ardillitas, cuando son chiquitas, van creciendo. De repente ustedes saben que hay estaciones del año. La primera estación pues, es primavera, verano, otoño e invierno. Las ardillitas, cuando están en primavera, lo que hacen es que juntan todo lo que puedan de comida y la guardan en sus arbolitos o en sus madrigueras, donde tengan que guardarla, para cuando se venga el invierno de la vida, o el invierno en este caso de la nieve, y no haya de comer, tú tengas un sustentar dentro de tu hogar. Podemos asimilar este ejemplo como que la primavera es cuando nosotros estamos jóvenes, cuando nosotros estamos fuertes, cuando nosotros podemos trabajar. Esa es nuestra primavera. Después llega un otoño y hasta el final pues llega un invierno. Y en el invierno nosotros ya debemos de tener almacenado pues un recurso, que en este caso pues es el ahorro que tú hiciste cuando estabas joven. Ya dentro de este 10%, pues, vamos a hacer cuentas, ¿no? Imagínense que ustedes, pues, ahorran 1,000 pesos, ¿no? Por ejemplo, de este 10%, durante toda su vida, imagínense, por 30, 40 años. Estamos hablando que podemos ahorrar un buen dinero para que cuando nosotros tengamos 50, 55, 60 años, pues ya tengamos de dónde echar mano y poder vivir nuestra vejez o nuestro invierno ya con lo que nosotros hemos ahorrado. A veces es un poco difícil porque la gente dice, bueno, es que no me alcanza ni para comer, no me alcanza ni para comprar, ni para sobrevivir, ¿no? ¿Dónde podemos echar mano? Yo creo que lo primero que debemos de entender es que debemos de hacer una rutina. Yo creo que eso es lo más difícil a veces que el mexicano en general, porque nos cuesta mucho generar rutinas. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos algo y lo hacemos a partir de una fecha, si nosotros lo hacemos constantemente, a partir del tercer mes, eso está comprobado, ya se nos hace una rutina, se nos hace pues algo mecánico. Entonces lo primero y lo complicado son los primeros a lo mejor 3 meses que nosotros podemos empezar a ahorrar. Dice, híjole, ¿cómo voy a quitar el 10% si nada más gano 5,000 al mes o 5,000 a la quincena y no me alcancen los gastos? Debemos de hacer ese esfuerzo de poder autopagarnos y después pues empezar a ya gastar de lo que nosotros nos hace falta. En México tenemos ese problema que es sumamente interesante, porque en México no nos enseñan en la primaria, no nos enseñan en la secundaria finanzas personales, cuando así debería de ser. Por eso es que es un tema bien complejo, porque estos temas nos lo deberían de enseñar en la educación básica, y lo cual nunca nos lo enseñan, ¿eh? Yo jamás tuve unas clases de finanzas personales, o a mí me hubiese gustado que alguien me hubiese dicho cuando era joven que tenía que pagarme mi 10%. Yo creo que a eso se refieren con el diezmo que tenemos que dar a nuestra vida, ¿no? Es ese pago que nosotros nos merecemos por el simple hecho de vivir, por el simple hecho de hacer un trabajo, de hacer un negocio. Y ya dentro de estos 10%, pues podemos hacer más cosas, ¿no? Como por ejemplo, dentro de este 10%, pues a lo mejor podemos podemos esperarnos a ahorrar unos 5 o 6 años y de ese dinero pues empezar a ahorrar, empezar a invertir, ¿no? Donde pues bueno, ya en ese tema pues es un poquito más complejo porque hay que medir dónde vas a invertir, si quieres invertir a corto, a largo plazo. Son temas que pues ya con gusto podemos tocar después, porque son temas ya más complejos, donde podemos invertir nuestro 10% para que no nada más el dinero esté en el banco. El dinero siempre se tiene que estar moviendo. Si tú tienes un ahorro, tienes que saber moverlo. El dinero lo tienes que invertir en cosas, ¿no? Yo creo que ahorita en esta época donde pues se nos vinieron bastantes problemas, como es la pandemia, como lo es la crisis económica, y mucha gente se quedó sin trabajo. Y nadie sabe, pero también algo que tienes que hacer de ese 90% es básicamente ahorrar 3 meses de tu sueldo.
todos debemos de tener como un tipo ahorro o como un tipo de inversión 3 meses de tu sueldo. Es muy importante que tengamos este fondo de emergencia. Precisamente, nadie sabía que iba a haber una pandemia. Nadie sabía que se iba a venir un problema tan complejo. Imagínense que nosotros tengamos este fondo de ahorro de 3 meses de nuestro sueldo. Si ganamos, por ejemplo, 10,000 al mes, tendríamos que tener un fondo de ahorro de 30,000 pesos para emergencias. Esto es para emergencias. Es obvio que este dinero pues no lo vamos a tener de un día para otro. Es un mecanismo de ahorro que podemos hacer. A lo mejor, por ejemplo, podemos decir, ¿saben qué? De cada mes voy a ahorrar 50 pesos. 50 pesos se van a ir para mi fondo de emergencia, ¿no? A lo mejor me tardo 2 o 3 o 4 años en juntar mi fondo, pero mi objetivo es que yo tenga mi fondo de ahorro, es decir, 3 meses de tu sueldo. Esto nos va a servir para subsanar una crisis, ¿no? A lo mejor nuestro hijo se rompe un pie, chocamos y no tenemos seguro, ¿no? Se viene la pandemia, mi esposa o yo me quedo sin trabajo, ¿no? Mi esposa, mi esposo. ¿Y cómo podemos arreglar eso? Bueno, pues a través de ese fondo de ahorro, que igual ese fondo de ahorro se puede invertir en ciertas cosas, ¿no? Este tema de inversión sí es un tema más complejo, donde a lo mejor luego podemos hacer algún otro en vivo, algún otro programa, donde qué podemos hacer con nuestros ahorros para que nos generen más dinero, porque aquí el secreto de los ricos, de los millonarios, pues es que siempre su dinero está fluyendo, ¿no? El que tú tengas el dinero parado en un banco, pues tampoco es muy bueno, porque el dinero a final de cuentas con la inflación se va devaluando. Entonces tú tienes que tenerlo invertido en ciertas cosas, ¿no? Para eso, por ejemplo, están los CETES, que es un mecanismo gubernamental donde tú compras pues ciertas acciones, o el gobierno puede invertir ciertas acciones de ese dinero. Pero bueno, esos son temas un poquito más complejos, que a lo mejor podemos ver con gusto qué hacer o cómo invertir nuestros ahorros en algún tipo de inversión de poco peligro, ¿no? Porque ahí ya depende de qué tanto quieras tú invertir, ¿no? O a lo mejor invertir en algún producto, alguna necesidad que tú veas. Todo eso podemos hacerlo. Entonces hay que ir viendo cómo podemos invertir eso. Ahora, de nuestro 90%, ahí es donde nosotros debemos de tener, de ese 90% debemos de tener bien distribuidos nuestros gastos. Para eso, y no sé si podamos, a lo mejor les puedo enviar un archivo, no sé cómo le podemos hacer, que tengo yo un formato, donde cada mes vamos a anotar nuestros gastos, es decir, nuestros gastos fijos y nuestros gastos variables. En serio, si esto nos lo enseñaran en la primaria o en la secundaria, desde pequeños, todos fuéramos expertos manejando nuestras finanzas. En serio, sí se puede. Nada más es cuestión de hacer pues, ¿cómo podría decirse? Como es esta rutina de hacerlo mes con mes, ¿no? Sentarte a lo mejor con tu esposa, sentarte con tus hijos, sentarte con tu familia y hacer finanzas. Porque a veces a los niños también no los incluimos en las finanzas de la casa. Y eso es un grave error. A los niños debemos de incluirlos en las finanzas del hogar. ¿Sabes qué? Mira, yo te voy a dar tu domingo, te voy a dar tu gasto y tú tienes que ahorrar tu 10% porque te tienes que pagar a ti mismo. Y esto lo vas a ahorrar, lo vas a meter en tu cuchillito. Y el resto tú lo vas a saber invertir o lo vas a saber salvaguardar. Desde niños debemos de enseñarles nosotros como padres que las finanzas o el dinero no es un mito. A veces vamos a hablar sobre dinero y decimos, hijo, tú no sabes, vete para allá, vete a ver la tele, ¿no? Y a veces no los incluimos en las decisiones que hacemos. A los niños hay que incluirnos para que se eduquen financieramente. Eso es lo que urge en México, que tengan esa cultura de entender lo de finanzas personales. Les comentaba, regresando un poquito a lo del formato, con gusto se los puedo compartir. Ahorita vemos por ahí un mecanismo de cómo podemos hacerle. Es un Excel donde yo les pongo todo lo que son los gastos fijos. Bueno, por ejemplo, podría ser el pago de la luz, el pago del predial, el pago de la tenencia del auto, por ejemplo, el pago, del gas,
¿no? Que son gastos que siempre van a estar, el gasto de la gasolina del auto, el gasto del pasaje, el gasto de la comida, cuánto vas a presupuestar para ir a hacer el súper, para ir al tianguis a comprar las verduras, las frutas. Todo eso son gastos fijos que siempre se tienen que gastar. Entonces hay que hacer el cálculo de los gastos fijos y después vamos a hacer el gasto de los gastos variables. ¿Cuáles son los gastos variables? Bueno, pues puede ser a lo mejor que ese día quisieron ir al cine, comprar algún, no sé, dijeron, ¿sabe qué? Pues vamos a comprar golosinas, ¿no? Ese día a lo mejor decidieron ir a pasear, por ejemplo, y ya se gastaron un poco del presupuesto de su sueldo. Bueno, todos esos son gastos variables. Aquí el objetivo, este archivo siempre les va a dar una señalización, ya sea de color verde o roja. El Excel te lo va a dar. ¿Qué es lo que pasa cuando está en rojo? Cuando está en rojo quiere decir que tus presupuestos o tus finanzas personales están completamente mal. Porque estás gastando más de lo que estás ganando. Y ese es un problema que debemos de resolver. Para eso son estos Exceles o para eso son este tipo de archivos donde te pueden ayudar a mejorar tus finanzas personales. ¿Cuál va a ser el objetivo? Pues que siempre estés en verde, ¿no? Que siempre tengas pues un poquito de ahorro. Recuerda que este cálculo se tiene que hacer del 90% sobrante. De acuerdo, tu sueldo te lo tienes que pagar y me lo van a agradecer cuando tengan 65 años, porque van a tener un ahorro para ustedes. Y esto lo tiene que hacer, si trabajan los dos, su esposa tiene que pagarse su 10% y tú como padre de familia tienes que pagarte tu 10%. Igual a los niños hay que enseñarles que se tienen que pagar a ellos mismos, porque nosotros somos los que nos salimos a partirnos el alma, nosotros nos desgastamos, entonces por eso es fundamental que nosotros nos paguemos este 10%, porque es nuestro sueldo por el simple hecho de estar vivos, y para que tengamos una vejez digna, y no dependamos del gobierno, o no dependamos de las jubilaciones, sino que nosotros tengamos amor por nosotros mismos, y nuestras finanzas pues sean completamente pues positivas, ¿no? Para eso es este Excel. Por ahí vemos algún mecanismo de cómo le vamos a hacer para poder transmitírselos. Ya sé que les dejé mi número, ahorita vemos cómo les pasamos el Excel para que ustedes calculen, ¿no? Yo lo único que les digo es que hay que hacerlo como una rutina, hay que hacer hay que practicarlo constantemente, y yo les aseguro que después de 3 meses que ustedes se quiten su 10%, o sea, se paguen su 10%, y ustedes cada mes pongan todos los gastos en orden en este Excel, después de 3 meses se les va a volver automático y va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, podemos poner varios ejemplos de cómo podemos invertir este 10%. A lo mejor mucha gente no entiende esta parte porque dice, bueno, es que, ¿qué hago? ¿Qué tal si pierdo mi dinero, no? Hay mucha gente que dice, yo no me lo voy a guardar, ¿no? Pero ya entendemos un poco sobre que también guardarlo en bancos pues no es tan beneficioso, porque la inflación va a hacer que tu dinero se devalúe, y eso también no es bueno, ¿no? Podemos invertirlos inclusive en nuestro propio Afore. Me imagino si nosotros tenemos, todo mexicano tiene su Afore, si nosotros a lo mejor logramos desviar de ese 10% que nos pagamos, ¿no? Que si ganamos 10,000 al mes, nos quitamos 1,000, y de ese 1,000 quitarnos un 10% o 20%, 200 pesos al mes que abonemos nosotros a la Afore. Imagínate cuando lleguemos a los 60 años, a los 65 años, porque ahí te dan intereses a favor. Entonces imagínense cuándo vamos a podemos inclusive tener una pensión de más de 10,000, 15,000 pesos. Entonces esto es básicamente las reglas generales sobre las finanzas personales. Con todo gusto, ustedes si tienen alguna duda o algo así, les puedo dejar mi número. Es 55 73 85 7771, y con todo gusto puedo resolverles sus dudas, o si quieren que les envíe el archivo, pues se los envío, no hay ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos para servirles. No sé si tengan alguna duda, compañero, ¿cómo ves? ¿Quedó claro? Tenemos algunos temas, no sé cómo ves. No, bueno, pues te comentaba, tú eres el maestro, tú eres el que... fue una charla muy interesante del 10%, para comenzar, por supuesto, con esta parte, pero creo que habría que profundizar un poco más
Claro. Todos vivimos al día, todos estamos acostumbrados a vivir al día de una a otra quincena y a veces ni siquiera llegar a esa quincena, ¿no? ¿Cómo le hacemos en este caso? ¿Qué es lo que tenemos que cambiar? Esos son el tipo de cosas que creo que sería importante que tratáramos ahorita, ¿no? Sí, mira, para eso es este formato, el secreto son los gastos fijos y los gastos variables, porque donde nosotros podemos modificar un poco es en nuestros gastos variables. Ahí es donde nosotros podemos quitarle un poquito, a lo mejor apretarnos un poquito el cinturón, y los gastos fijos necesitamos determinarlos bien, ¿sale? Y si con bueno, para empezar, si con nuestros gastos físicos nosotros ahí ya sobrepasamos nuestro ingreso, que en este caso es nuestro sueldo, y ya lo sobrepasamos, pues desde ahí estamos mal, porque hay que ir viendo qué gastos debemos de quitar. A lo mejor el mexicano es mucho de que tal vez no me alcance para comer, pero yo voy a pagar mi internet, yo voy a pagar mi BTV, ¿no? Entonces, ahí ese es el problema. Necesitamos bien definir por familia cuáles son nuestros gastos fijos. Los gastos fijos deben de ser de primera necesidad, ¿no? Por ejemplo, nuestros gastos para comer, eso no se quita. Son gastos fijos que tienen que estar, ¿no? Vamos a ver cuánto gastamos quincenalmente para ir a hacer el súper, cuánto es lo que gastamos, intentar no pasarnos de ese presupuesto, que yo sé que a veces es un poco complicado, ¿no? Porque a veces dices, bueno, ¿cómo voy a quitarle de comer a mis hijos, no? Entonces, es simplemente adecuarse un poquito al sueldo que tengamos, ¿no? El siguiente, pues, es ver, a ver, ¿qué del gas? Pues tampoco, ¿no? Tampoco podemos quitarlo. Bueno, el gas, órale, vamos a ver lo de la luz. ¿Saben qué? Pues nos está llegando el recibo de 200 pesos, o de 400 pesos, o de 500 pesos. A ver, hay que ver qué está pasando, ¿no? A ver, no dejen el cargador conectado, no dejen la televisión conectada. Pues eso nos va a dar a hincapié a que nosotros mismos veamos dónde nos estamos sobrepasando. Y a lo mejor ya ahí podemos bajarle un poquito a la luz, ¿no? Si es necesario el internet, a lo mejor tenemos nuestros hijos estudiando, o nosotros mismos a lo mejor estamos estudiando y pues ocupamos el internet, ¿no? A lo mejor es algo que pues, no lo podemos quitar, ¿no? A lo mejor tenemos, por ejemplo, el BTV y dices, ¿saben qué? Pues hay que quitarlo porque el BTV no nos ayuda para nada, ¿no? Quitarnos un poquito de eso. O sea, hay que sentarse en familia. Es lo que yo llamo ahorita a todas las personas, es que nos sentemos en familia y hagamos este cálculo presupuestal de cuáles son nuestros gastos físicos, nuestros gastos fijos, perdón, y ver cómo podemos recortar un poquito, dónde podemos bajarle. Yo sé que sí se puede, nada más que yo estoy seguro que no hay nadie que nos esté escuchando que haga esto, quincenal o mensualmente. Eso es lo que debemos de hacer, porque si nosotros no nos apretamos un poquito el cinturón, pues dices, bueno, ¿cómo vamos a hacerle, no? O hay mucha gente que dice, ya, total, el dinero viene y va. Pero si nosotros nos organizamos en serio, que sí podemos tener de ese 90% que se convierte en nuestro nuevo 100%, a lo mejor ya tener un margen de ahorro o un margen para poder hacer otras actividades. Y bueno, ya en los gastos variables, pues bueno, ahí es donde podemos echar mano de básicamente todo el porcentaje. Te voy a dar un dato bien perturbador. ¿Sabías que la mayoría de los mexicanos se le va su sueldo en más del 50% en gastos variables? Y es en comprar comida chatarra, es en comprar Coca-Cola, es en comprar Fruxy, es en comprar cosas en la calle que a lo mejor no lo necesitamos, pero es algo bien perturbador. Por eso es que urge las finanzas en la sociedad y urge que tú te sientes con tu familia e involucres a tus hijos y hagan este análisis presupuestal. No importa que ganes 5,000 al mes, no importa que ganes 10,000, 20,000, 30,000, lo que tú ganes tienes que hacer este presupuesto de tu familia para que tú puedas adecuar tu sueldo, ¿no? E inclusive, por ejemplo, ahorita pues ya muchos, la esposa y el esposo pues trabajan porque ya no nos alcanza. Entonces, de los dos hay que hacer una unión de sueldos y hay que hacer este presupuesto para distribuirlo y nuestra familia pueda tener este tipo como de ahorros como el que te comentaba, ¿no? Yo creo que lo primero que debemos hacer es quitarnos el 10%. Digo, a lo mejor hay gente que dice, bueno, no puedo, voy a quitar el 5%, pero lo que tú puedas quitar de tu sueldo.
pero urge que empieces a ahorrar el sueldo para ti, que tú te pagues, porque tú eres el que te desgastas. Y cuando estés grande, ¿quién más va a ver por ti? Pues nadie más que tú, ¿no? A lo mejor por eso es que necesitamos pagarnos desde nuestro primer sueldo, quitarnos el 5 o el 10%, lo que podamos hacer respecto a nuestro sueldo, para que nosotros podamos tener pues esa vejez, ¿no? Que a lo mejor mucha gente desea, poder viajar, poder disfrutar, ¿no? A lo mejor cuando ya llevas 20 años ahorrando y ya te dices, ¿sabes qué? Pues es que cayó este terrenito, ¿cómo ves? Ah, bueno, pues lo voy a comprar en mi 10%. Yo sé que me voy a esperar otros 10 años y en 10 años cuando lo venda, tal vez junté 100,000. ¿Qué crees que ya vale 180,000? Ya me gané 80,000 pesos. Pero es cuestión nada más como de voluntad y de que tengamos esa cultura de poder pues pagarnos, de poder ahorrar a lo mejor de un poquito ya en base a atorarnos un poquito el cinturón, pero bueno, básicamente esa es la idea. ¿Cómo ves? Sí, no, es una idea incluso simple si lo podemos ver desde ese punto de vista, porque al final pues es algo que podemos hacer, simplemente es sentarnos, decir, a ver, ¿en qué tengo que gastar? Güey, sí, sin comida. ¿Cuánto nos gastamos en comida? ¿Por qué tanto? ¿No? Bueno, y después de ahí empezar a ver las otras cosas y bueno, ya podemos tener justamente ese 10% que tenemos que ir ahorrando, pues sí, siempre toda nuestra vida laboral, porque bueno, por supuesto que el dinero se pierde más rápido en un Afore que que en cualquier otro lugar, o que tenerlo abajo del colchón. Creo que se pierde menos que incluso en el banco. Me cae, no es sangronada. Entonces, bueno, yo creo que, bueno, son consejos prácticos, útiles, y que, bueno, por supuesto, voy a salir de un par de compromisos que ya tengo el lunes y jueves, y voy a empezar a meter también los viernes para que volvamos a platicar de otro de los temas de los que eres experto, y bueno, pues también nos des otra clase. No sé si tengas algo más que agregar en esta parte, porque la verdad es que, pues creo que conciso, suficiente, claro. Sí, no, pues nada más que las finanzas personales no les dé miedo. Las finanzas personales no es para ricos, las finanzas personales es para cualquier persona. Hay que sentarnos nada más con nuestra familia que amamos y decir, ¿saben qué? Vamos a ver nuestro presupuesto, cómo está, ¿no? Y empezar en base a eso. Otro de los consejos que yo les quiero dar es que una persona debe de tener mínimo 3 ingresos. Mínimo, ¿eh? Estamos hablando que si tú tienes un sueldo, ya sea como trabajador, debes de buscar la forma de tener otros 2 ingresos. No sé, a lo mejor vendiendo en internet, vendiendo en otras cosas. Y bueno, esos son temas un poquito más complejos, donde encantado puedo yo explicarles cómo podemos invertir nuestro 10%, si tenemos un dinero ahorrado, y cómo podemos conseguir más flujo de dinero en nuestra familia. El secreto o el truco es que nosotros tengamos hasta 3 ingresos. 3 ingresos, no nada más el ingreso de nuestro sueldo. No casarnos con eso de que nada más debemos, de que yo trabajo en la empresa y ya gano más o menos y ya ver cómo nos va. Necesitamos tener el esfuerzo de tener 3 ingresos. Por eso es que son temas que podemos ir escalando ciertos niveles, pero ahorita el nivel básico, que es de finanzas personales, de finanzas propias de una familia, pues es básicamente esto. Pues bueno, pues tenemos compromiso. Dame chance nada más a terminar un par de compromisos que tengo para las semanas, pues, y volvemos a reencontrarnos, Humberto, para que nos des otras clases. Está bien, pues me encantó. Rápido, conciso, muy bien explicado, bien chido. Gracias, carnal. Te agradezco muchísimo esta plática que nos diste el día de hoy. Mañana va a estar aquí con nosotros Adriana Cerratos en Violet. No se lo pierdan. Y bueno, pues nos vemos por aquí mañana en Un Mundo Raro. Humberto, te agradezco muchísimo haberme acompañado. Muchísimas gracias por la explicación y nos vamos a ver muy pronto. Muchas gracias, un abrazo, pero muchísimas gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos muy pronto. Buenas noches. Hasta luego, bye.